Y ahora, desde el Cloud Bootcamp Colombia, demos la bienvenida a Jorge Fernández y David Lorenzo, profesionales más valiosos de Microsoft en tecnologías del desarrollador y aplicaciones de negocio respectivamente, y reconocidos en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. Jorge y David, bienvenidos a su casa. Como colombianos, es un gusto enorme tenerte con nosotros. Estimado público, recibamos con alegría a Jorge y a David con su sesión Construye tu Copilot con .NET y Azure. Cloud Bootcamp Colombia, en comunidad, juntos lograremos más. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? súper bienvenidos, nos acompañan desde España. Ya es un poquito tardecito ya. Bueno, Yo quisiera que nos respondieran una pregunta que hemos hecho hace un rato, y es, ¿qué es eso que a ustedes, como en este caso españoles, los como que se sienten más orgullosos de, de, de ser españoles? ¿Qué es lo que les hace sentir más orgullosos? La selección española, por ejemplo, de fútbol. bueno, entre otras cosas, buenas noches para nosotros, buenas tardes para vosotros. A ver, quizás una de las cosas que nos hace más orgullosos en cuanto a la historia es que hemos servido como lazos para la unión entre Europa y América, en este caso, sirviendo, y más nosotros que estamos en Canarias, o sea, sirviendo de lazos para todo lo que era viajes hacia América, todo lo que ha sido inmigración y emigración, en este caso, pues que ha sido un paso muy importante por España, y eso, quieras o no, nos ha enriquecido mucho en cuanto a cultura. Y es algo muy importante porque estamos quizás en medio no de decir en medio del mundo, pero quizás en el centro justo de lo que es el mundo de habla hispana. Total. Sí, por ejemplo, Venezuela y Cuba, pues la llamaban aquí la octava isla, ¿no? Aquí en Canarias, por ejemplo, que vivimos nosotros, son 7 islas y se solía decir que Venezuela y Cuba pues era la octava isla, porque De había hecho, muchos de hecho familiares. posiblemente, claro, de hecho posiblemente nos notaréis el acento que no es igual no es exactamente igual que en España peninsular. No, qué genial, Jorge, David, compartir con ustedes en esta tarde noche también aquí en Colombia, noche para ustedes. Y sí, es muy interesante todos estos lazos que se han podido generar, y sobre todo la tecnología terminó de reafirmar estos lazos. Este mundo tan global, tan hermoso que se ha formado gracias a la tecnología, nos permite compartir espacio con gente tan tesa como ustedes, gente que son líderes en sus áreas, y pues nada, agradecerles que puedan compartir con nosotros la primera versión para ustedes de este Cloud Bootcamp Colombia. Además, fíjate que David se ha puesto hasta la Trexo, para estar igual que Dani. Eso iba a decir yo Ahí que ya estamos, te he estaba con la visto, digo, energía voy a y buscar el todo. mío, que lo tengo aquí. Está genial. ¿Es particularmente una región o es muy representativo de España? Nosotros estamos en la comunidad. La No, gorra. no, no, no. O sea, el tema del sombrero, que te conteste Sí. David. Nada, nada. Es porque vi a Dani, nada. Aquí no Ah, es para listo, nada listo. típico. El sombrero de aquí es como más de paja, ¿sabes? Más amarillo. Pero bueno, este lo vi, digo, este es clavadito, muy parecido, de estilo así. Va en modo pasión de gavilanes, si te fijas, ¿eh? Eso Eso es. iba a decir, Me falta el estamos en caballo, Pasión de ¿sabes? Gavilanes. Y Sí, parece un sí. poco el sombrero antioqueño de Medellín. Sí. Tiene Pues vistas. mira, mejor que mejor. Excelente, o sea, se nota que quien lo vive es quien lo goza y ustedes lo están gozando. Y eso nos Eso encanta, es. que se sientan en su casa y poder intercambiar conocimientos en comunidad. Pero genial. Además, aquí, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Canarias, que tenemos una hora menos, dentro de 5 minutos es el día 18 ya. Ya ves. Interesante, agradecer ese esfuerzo que están haciendo para compartir Nada, con nada. nosotros. Encantadísimo. Y pues nada, el escenario es todo ustedes, este hermoso público del 17 hora Colombia, 18 prácticamente hora Canarias, es de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces el escenario es todo de ustedes. Creo que vamos a proyectar primero Lorenzo, ¿cierto?
Sí, Sí. sí, sí. Listo. Igual, hay un pequeño tip. Ahí se puede ocultar la barrita de abajo, donde dice ocultar. Ahí está. Ajá. Y listo, Espérate un estamos más que segundo. preparados. Ya, yo creo que lo Sino que ahí se está viendo al revés. Se sí, está viendo al revés. Ajá. Aquí vemos detrás de las cortinas que se ve Todo eso es mi porque modo estamos en presentación. vivo, para que todas las personas no crean que esto es pregrabado, que somos agentes de inteligencia artificial. Esto Lo se que llama el constant tension. Vale, estamos. súper. Sí, estamos. Por aquí se ve Bueno, la sesión en su máximo esplendor. Bienvenidos una vez más. Gracias. Difícil. perfecto. Pues nada, nos presentamos por empezar, aunque ya nos han presentado nuestros compañeros. Yo soy David Lorenzo, MVP de Microsoft desde hace unos meses. Por suerte, este verano me llegó la noticia en Power Apps y trabajo de Power Platform Lead en Prodware, ¿vale? En este caso, una empresa eh, multinacional. Trabajamos en la sede de España. Y bueno, pues en el departamento de Power Platform, pues liderando uno de los equipos que desarrollamos diferentes proyectos y también integrando un poquito la inteligencia artificial en ellos en este último año. Vale, mi nombre es Jorge Fernández, soy Senior Net de Office 365 Developer, también trabajo con David en Prodware y en este caso me encargo de lo que son desarrollos tanto en .NET como brindar de herramientas para poder interconectar entornos de Fanou, Dynamics 365, cualquier tipo de CRM, hacer un poquito de todo para intentar que .NET sea una herramienta, seamos los mecánicos que podamos hacer que el engranaje de una gran compañía como es Prodware pueda funcionar cada vez mejor. Vale, ¿y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, de Copilot y del patrón RAG, ¿vale? Para los que no los conozcan, ahora os explicaremos qué es el patrón RAG. Al principio de la primera charla, Daniel nos ha explicado en gran parte, o ha usado en gran parte este patrón. Nos ha explicado algunos recursos de Azure que ahora nosotros también usaremos para implementar un copilot, un asistente que nos ayudará en este caso a consultar información que puede ser pues información de nuestra propia empresa, información personal nuestra que nos ayude a conseguir datos o preguntarle datos a este copilot y que nos responda como si fuera una persona que sabe dónde está esa información y por lo tanto nos ayude bastante, nos ahorre bastante tiempo en esta tarea. Vale, está un poco la agenda, vamos a ver una diferencia entre el RAG y el fine tuning que podemos hacer a los modelos, un poco de la arquitectura, los componentes que va a tener nuestro copilot. Os enseñaremos una demo, ¿vale? Con el código y cómo podéis implementarla también ustedes con un acelerador que os daremos al final. Y compartiremos también algunos recursos finalmente para que podáis ustedes mismos probar e implementar en vuestra casa. ¿Qué es el RAG? Bueno, la gente de mi edad, más o menos, un poquito más, un poquito menos, pues recordará a Goku. Todavía está por ahí dando guerra. En la serie Dragon Ball, se llamaba aquí por lo menos Dragon Ball o Bola de Dragón. Goku, pues era un personaje que llegado el momento se convertía, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, en Super Saiyan y tenía superpoderes. O sea, si antes era capaz de levantar una piedra, pues ahora levantaba a lo mejor 10 piedras a la vez o rompía un muro porque él tenía mucha fuerza, ¿no? Pues el RAG podemos asimilarlo un poco a Goku. Me gusta asimilarlo a Goku porque se trata de aumentar o darle más contenido al prompt que enviamos a una inteligencia artificial para que nos devuelva un resultado más optimizado en base a nuestros datos, ¿vale? Con el RAG, que el RAG tiene tres fases, retrieval, en la fase retrieval lo que hacemos es, en base a nuestra consulta, vamos a obtener unos documentos, unos resultados
de nuestro sistema de búsqueda, donde tengamos almacenados esa información, unos resultados coincidentes con esa pregunta que le hemos hecho al Copilot en este caso. Con esos resultados vamos a aumentar nuestro prompt, tendremos un prompt base, ahora veremos lo que es. Con esos resultados aumentaremos nuestro prompt y enviaremos todo ese prompt junto con los resultados aumentados a un LLM, como puede ser Azure OpenAI, como hemos visto con Daniel en la primera charla. Vale, y con todo ese resultado obtendremos una respuesta en lenguaje natural que nos responderá a nuestra pregunta original, pero lo hará consultando a la información que nosotros mismos le hemos proporcionado y por lo tanto sin inventarse nada. Evitamos aquí el problema de alucinaciones que podemos tener con los LLM o los chatbots normales. Vale, aquí vamos a ver ahora de forma rápida lo que significa aumentar el prompt. Vale, tenemos en la parte superior un prompt base, ¿vale? El prompt base en el cual tenemos una parte donde insertaremos la información que nos va a venir de nuestra base de conocimiento y tenemos el resto de del prompt en el cual le decimos que conteste basándose solamente en esta información que le vamos a proporcionar y que nos devuelva un formato JSON, ¿vale? La respuesta. Estas instrucciones que le damos, el prompt, lo que hacen es que nosotros podamos luego procesar esa respuesta. Al venirnos en formato JSON, seremos capaces de extraerla con lenguaje de programación y pintarla en la interfaz gráfica como veremos en formato de chat. Entonces, ¿cómo aumentamos el prompt? Pues muy fácil. En base a nuestra consulta, iremos a consultar a Azure Search, donde tenemos una serie de informaciones almacenadas y lo que vamos a hacer es obtener X documentos. En este caso vamos a obtener 3 documentos, ¿vale? Documento 1, documento 2, documento 3 y montaremos una variable con esta información que nos dan los documentos, añadiendo el título y el contenido de esos documentos, ¿vale? Los documentos evidentemente no son muy grandes, están troceados para no extender demasiado el prompt. Con esa variable construimos, inyectamos esa variable aquí en Document Contents y construimos este prompt final que es el que enviaremos a nuestro LLM para generar la respuesta final, que es lo que mostraremos al usuario, ¿vale? Todo este proceso, ahora hemos explicado un poco por encima cómo funciona, qué es el RAG, ¿vale? El RAG básicamente en todo su sentido es este proceso y al final en la demo os enseñaremos cómo implementarlo usando tecnología.net y servicios de Azure, ¿vale? Y ahora si Jorge nos quiere explicar un poquito la diferencia entre RAG y Pero Fine Tuning. la charla no acababa aquí ahora mismo, ¿o qué? Casi, pero mira, me quedó esta duda, a ver si me la resuelves tú. Vamos a hablar de RAG, pero no vamos a hablar de RAG del Príncipe de Bel-Air. Vamos a hablar de RAG, R-A-G, Retrieval Augmented Generation. ¿Qué es y qué es comparado con el Fine Tuning? A ver, cuando nosotros tenemos, y ahora pondremos un ejemplo muy claro, cuando nosotros tenemos en este caso necesitamos sacar información sobre algo concreto, como dijo David, intentando que si no sabe la respuesta, no intente inventarla, no intente utilizar ahí para mejorarla, que muchas veces lo que hace es darte datos erróneos. Por ejemplo, si se le pregunta por una guerra que no ha existido y tú le insistes, te va a decir hasta quién ganó la guerra, pues eso no es un caso que nos venga, que necesitemos. Si nosotros lo que necesitamos, como dice David, es durante unos documentos con información de la empresa, intentar que nos dé a través de Copilot, a través de inteligencia artificial, respuestas y nos ayude a sacar datos, tenemos que utilizar un RAG. ¿Qué pasa? Que hay otras alternativas, en este caso Fine Tuning, pero las vamos a definir y las vamos a explicar una y otra. Como ves en la gráfica, estamos por un lado tenemos RAG y por el otro tenemos Fine Tuning. En cuanto a entrenamiento,
¿Qué es más rápido y qué es más lento? El RAG es más rápido porque no necesita entrenamiento, es decir, lo que necesita es el procesado que vamos a ver luego en la demo y en el código, de que escanee, por llamarlo de alguna manera, esos documentos, los extraiga con For Recognizer y le aplique distintos temas de embedding para sacar vectores. Al final lo está transformando en un array de miles de elementos, de posiciones, que es lo que hace que una palabra sea más cercana a otra y nos dé la posibilidad de poder interactuar entre ellas. Y el caso de fine tuning. En el caso de fine tuning es más lento. ¿Por qué es más lento? Porque todo ese modelo, y dependiendo del modelo de la computación y del dataset, tiene que procesarlo, tiene que entrenarlo. Pero cuando acabemos todas estas líneas, pondré un ejemplo que se entiende muy fácilmente. En cuanto al coste computacional, en RAG va a ser mucho menor, porque como veremos más adelante, va a tirar de memoria y no va a tirar tanto de procesamiento. El fine tuning, como son distintos modelos, tiene que entrenarlo y mediante computación va cada vez procesando más el modelo hasta que puede dejarlo de forma más precisa. ¿Vale? Precisión. Si vamos a trabajar sobre un tema, es decir, cuando decimos experto en dominio, significa, por ejemplo, vamos a meter toda la documentación de un cliente y necesitamos hacerle preguntas sobre esa documentación. El dominio, que es el cliente en sí, va a ser más preciso. ¿Por qué? Porque tiene todos los datos y no va a tener que analizar nada que esté por fuera. Por tanto, cuando el contenido es existente y el experto en dominio se refiere a que tengo acotado lo que necesito, va a ser siempre más preciso. ¿Qué pasa con el fine tuning? Que son tareas más complejas. Tiene diferentes patrones de aprendizaje. Cada patrón significa que necesita más entrenamiento. Y a su vez, llega un momento que puede ser menos preciso. Tamaño del modelo. Es obvio que cuando se usa un algoritmo y no se usa un algoritmo, el tamaño del modelo, y dependiendo del algoritmo en sí utilizado, siempre va a ser mayor en el fine tuning que en el RAG. Como dijimos antes, en cuanto al fine tuning, que tiene mayor coste computacional, en este caso, en cuanto a memoria, que es la penúltima línea, al tener al generar los datos el RAG a partir de documentos, imágenes, de una fuente de información, esa fuente de información tiene más coste de memoria porque tiene que procesarla y tenerla cargada en algún lado, ¿vale? Aunque después veremos ejemplos para que la carga no tenga, para poder disminuir la carga en este caso, pero siempre va a ser menor que el fine tuning, porque el fine tuning lo único que va a hacer es aplicar parámetros al modelo. Es decir, si ponemos la escala, aquí tenemos mayor computacional, fine tuning, mayor memoria, RAG, ¿vale? Pero van completamente opuestas. Y en la escalabilidad, puedes y debe ser más escalable algo que tú simplemente tengas que exportar nuevos documentos y él automáticamente se procese y te dé esos datos. En cuanto a lo que estamos viendo, RAG sería y tendría, porque de hecho así es, mayor escalabilidad que el fine tuning, entre otras cosas porque el fine tuning, cualquier cosa que le intentemos añadir nuevo, va a tener que procesarlo, reprocesarlo, necesita meter máquina para que meterle potencia para que todo eso sea más ágil, y al final es un tiempo y es más difícil de escalar que el RAG, aunque también puede ser escalable. Y antes de acabar con justamente esta slide que estamos viendo, quiero poner un ejemplo para que se entienda, yo creo que se va a entender bastante bien. Vamos a imaginar que tenemos la ley, o sea, tenemos físicamente el libro de la Constitución o de la ley de, por ejemplo, de Colombia o de España, da igual. El RAG es capaz de tú decirle, dime el artículo X del código X, y te va a dar la definición y te va a dar un enlace al documento. Pero en cambio el fine tuning, tú le puedes decir, oye, si yo voy y tengo una pelea con David, ¿qué me puede pasar? Es capaz de interpretarlo, está afinado el modelo y te puede decir, oye, aplicando el modelo te puede salir esto, esto y esto. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, verdad? Excelente ejemplo, ¿eh? Claro, uno te está dando dónde está y ya tú lo interpretas, y el otro lo está interpretando por ti. Totalmente, sí, no tienes toda la razón. El RAG es mucho más flexible y es mucho menos costoso de implementar
que el fine tuning. O sea, yo Ahora, creo eso sí, que se hacen cosas súper chulas con fine tuning. O sea, yo, por ejemplo, en otras demos hemos simulado personajes de Star Wars y al final es capaz de, dándole unos datos, simularte cómo hablaría tal persona, exacto, ¿sabes? Basándose en patrones que usa, por ejemplo, Yoda de Star Wars, por ejemplo. exacto. Para la mayoría de casos, el RAG es suficiente. Llegamos Sí, con el RAG y para casos, como tú dices, más específicos, pues hay que claro. recurrir al fine tuning. Y sobre todo el coste para las empresas. Exacto. Bueno, vamos a ver un poquito de arquitectura. En este caso es una arquitectura genérica de RAG, ¿vale? Que la podemos aplicar a cualquier, digamos, a cualquier aplicación en la cual queramos implementar RAG. Y luego Jorge nos va a explicar una más, la que vamos a usar en este Copilot, que ya es más específica, ¿vale? Esto es una arquitectura más genérica en la cual partimos siempre de una serie de documentos, fuentes de datos, ¿vale? Pueden ser de todo tipo, imágenes, Excel, páginas web, ficheros de texto, ficheros de audio, o sea, ya vídeos, ¿vale? Ya tenemos multimodal disponible en Azure, por lo tanto, la fuente de datos puede ser cualquiera. Tenemos un primer proceso que es la extracción de la información que tienen esas fuentes de datos. Normalmente lo vamos a convertir a texto, ¿vale? En este caso, ya están saliendo también modelos multimodales que aceptan otras fuentes de datos que no sean texto. Pero, bueno, la mayoría de implementaciones de RAG, como la que vamos a ver después, lo que van a hacer es convertir, en nuestro caso, ficheros o imágenes a texto para almacenar el significado de esas fuentes de datos. ¿Cómo almacenamos el significado? Creando lo que se llama semantic chunks. Estos son trozos de esas fuentes de datos. Si tengo un PDF de 60 páginas, no lo voy a almacenar completo, lo troceo en chunks, en trozos de forma semántica y los almaceno. Cuando los voy a almacenar, no almaceno el texto, pero también almaceno el vector, o sea, convierto ese texto en un embedding, en un vector de 1536 dimensiones y lo almaceno junto con ese texto en una base de datos que permita la búsqueda vectorial, como puede ser en nuestro caso Azure Search. Y finalmente, con esa fuente de datos vectorial y en formato texto que tengo en Azure Search, puedo desde mi aplicación consultar, enviar una pregunta, ¿vale? Esa pregunta que yo hago al chat la convierto primero en vector con el mismo sistema que he convertido mis documentos a vector y entonces lo que hago es una búsqueda vectorial en la cual se compara vector con vector, ¿vale? Es una búsqueda eh, basada en la comparación vectorial. Esto me va a devolver los documentos que se acerquen más al significado que tienen, al significado semántico y no sintáctico, como hacíamos hasta ahora la búsqueda, que tiene mi consulta, ¿vale? Esto me va a traer, por ejemplo, palabras que sean sinónimas, que signifiquen lo mismo o que estén relacionadas en las diferentes dimensiones que tiene mi vector. ¿Vale? Una vez tengo esos documentos, como hemos visto antes, creamos un prompt en el cual tenemos un prompt base y la información que viene en esos documentos, la enviamos al LLM, en este caso Azure OpenAI, con el modelo ChatGPT, GPT-4, GPT-3, ¿vale? Hay diferentes modelos que pueden servirnos y el LLM nos va a devolver una respuesta en formato natural que va a contener la respuesta a mi pregunta en base a los documentos que yo le he metido, le he inyectado en el prompt, ¿vale? Esto sería una arquitectura genérica. Ahora, Jorge, si quieres, nos puedes explicar más la arquitectura concreta que vamos a ver y una mejora que podemos hacerle. Vale, en este caso estamos viendo lo que sería la arquitectura de un Copilot genérico, ¿vale? Nosotros sabemos que el Copilot se basa en una aplicación hecha en Blazor, podría ser cualquier otra herramienta, pero Microsoft decidió que fuese en Blazor. A su vez tiene diferentes containers para poder hacer APIs, tiene gestor de containers, en este caso tiene Azure Container App y tiene Azure Kubernetes Service. Luego, todo lo que es
repositorio para guardar distintas fuentes de datos, ya sean imágenes, texto, ahí te pones texto y PDF, pero ya se pueden guardar imágenes y seguramente muy pronto también se guardará incluso voz para poder tener el histórico de cuando se hace chat por voz. Todo va a un Azure Storage Account y eso a su vez, eso sería por un lado lo que es físicamente las cosas palpables, entre comillas, aunque todo sea cloud. Tenemos que tener en cuenta que esa Azure Container Apps y esa Azure Kubernetes Service interactúan con Azure OpenAI para poder hacer las diferentes peticiones, las conversiones en este caso en embedding para poder tener, como decía David, los diferentes patrones y arrays en este caso de posiciones enteras de dimensiones, ¿vale? Para poder tener en este caso materializada una petición matemáticamente en vectores. Luego, a su vez, esos vectores se están guardando en diferentes, se están indexando en diferentes métodos, por ejemplo, el Azure Cognitive Search. Eso por detrás, no sé si habrá cambiado, pero en su día por detrás tenía un Cosmos, o sea, se basaba en Cosmos DB con Azure Search para tener una indexación y poder ser bastante ágil, o sea, tenía una base de datos no sin estructura específica, ¿sabes? Que podía ser dinámica y, por supuesto, como cualquier servicio de Azure, entre comillas, tiene que tener un Azure Monitor para poder tener sus diferentes aplicaciones, sus trazas, para saber el estado de la aplicación y, por supuesto, para poder exponer todos los datos que necesitemos con Application Insight en este caso. La parte importante sería quizás las dos casillas de la derecha, la parte alta, que es poder generar los embedding y de alguna manera poder guardarlos y poder compararlos para tener en sí la mínima distancia entre palabras para poder formar un prompt, en este caso, de respuesta. Exacto. Y además tenemos una posible mejora, ¿no, Jorge? Sí, tenemos una posible mejora. Imaginar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Yo voy al chat y pregunto dentro de mi RAP, le voy a preguntar, oye, necesito saber, siguiendo con lo que estábamos hablando de la Constitución antes, necesito saber el artículo X no sé cuánto del apartado no sé cuánto. Vale, perfecto, lo va a consultar, me va a sacar los datos, me va a dar posiblemente, si lo tenemos configurado, diferentes alternativas para poder hacer la siguiente pregunta. Es decir, va a mantener un estado, si queremos, entre las diferentes preguntas que le hayamos hecho y nos va a dar un enlace al vínculo que estaba, como vimos anteriormente, guardado en el Azure Storage Account para poder revisarlo. ¿Qué pasa? Que igual que cuando vamos a un comercio electrónico y hacemos diferentes peticiones, intentamos no ir hasta base de datos para sacar los resultados cuando la persona a los segundos ha hecho la misma petición y nos basamos en caché. Aquí también podemos interactuar incluyendo caché, como vemos en la parte baja, con el Azure Redis Caché. ¿Qué pasa? Que aquí esa herramienta, esa pieza del puzzle la podemos poner en varias partes. Nosotros la tenemos ahora mismo a nivel de storage, pero la podríamos poner también a nivel de prompt. ¿Cuáles son las diferencias? Si la pongo a nivel de prompt, le puedo decir que el resultado que va a sacar, que no es fichero, o sea, que no es físicamente un documento o una foto, lo puede interpretar y no se salta el proceso intermedio, no va a la búsqueda, no va a la intelligence y directamente me saca la respuesta porque la tiene en caché guardada. O lo podemos poner al otro nivel y decirle, vale, el prompt me lo vas a consultar, me vas a realizar la búsqueda sobre Azure Cognitive Search, me vas a ir a Azure OpenAI o OpenAI y me vas a devolver los datos, pero cuando vayas a buscar el fichero, no lo vas a buscar porque el fichero resultado de donde está guardado lo tengo en Azure Redis Caché. Es decir, puedo cachear el prompt o puedo cachear los datos, o incluso podemos cachear las dos cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que podemos utilizar el servicio de caché. En este caso hemos utilizado la pieza de Azure Redis Caché por estar en entorno Microsoft, pero podemos utilizar cualquier entorno de caché para intentar que esto aumente. ¿Y cuáles son los beneficios de que esto aumente? Que se reducen las peticiones y por tanto se reduce el consumo y se reduce el coste de hacer las distintas peticiones. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que en algunos entornos del cliente
si es necesario, por X cuestiones, de que cada petición se genere completa y no es viable el tener una Azure Redis Caché. Pero en lo normal que estamos haciendo, es decir, si yo le pido cuál es la playa más cercana a donde yo vivo, dentro de 10 minutos no creo que la playa se vaya a mover. Seguirá siendo la misma playa más cercana. O sea, depende del contexto para el que esté aplicado según el cliente. Sí, hay que variar mucho o pensar mucho sobre la caducidad que se le da a la información que está en caché. Como dice Jorge, a qué nivel ponemos la caché, si es a nivel de búsqueda del RAG para buscar los documentos relacionados con mi pregunta, o a primer nivel del propio prompt, que podemos cachear el prompt contra la respuesta. Y también ayuda mucho el tema de que sea una Sí. caché distribuida. Si tengo Claro. varios puntos de conexión a mi aplicación, podrían compartir esa caché al ser distribuida, y que uno haga una pregunta desde el móvil y otro la haga desde la web. Al final, si tenemos en la misma caché distribuida, pueden aprovecharse unos de otros y mejorar la eficiencia del sistema de forma global. Exacto. Quedaros con la idea, que nosotros lo sabemos decir mucho en todas las charlas, que el caché es tu amigo, no es tu enemigo. Aunque sea a veces costoso de montar y difícil de entender, y sobre todo pesado a la hora de depurar, es tu amigo, ¿eh? Es tu amigo. Bueno, pues no nos enrollamos más, ¿no, Jorge? Demo time. No, Lo que le creo gusta a la que gente. si podéis compartir mi pantalla, por favor, cuando podáis. Sí. Ahora ya vamos a enseñaros. Maldito, qué equipo de producción. O sea, esto es como un canal internacional. Haces así con la mano, plaf, y solo falta decir, nos vamos a publicidad y empiezan a salir los banners ahí de... ¿Me has visto? Ahí David? está, ahí está. Vale, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, en este caso, la preparación de documentos, la ingesta de documentos para que populen todos los distintos repositorios que tenemos, por ejemplo, los block storage, tanto sean PDF, como en este caso, fuesen imágenes, fuese lo que fuese. Vale. ¿Cómo vamos a empezar? Tenemos un proyecto de consola, ¿vale? Y en ese proyecto de consola, al ejecutarlo, lo que le estamos diciendo es, tenemos unas diferentes opciones. Tenemos opciones, por ejemplo, para decirle, oye, esta vez que me lo vayas a ejecutar, quiero que me borres todo el contenido que exista y me borres todo lo que esté indexado. Ahora mismo esto no lo puedo ejecutar porque si no la demo siguiente de David se acordaría de todos de mi madre y de mi padre. O sea, la vamos a ver así. Básicamente porque fastidiaríamos la siguiente demo. Pero que tengáis en cuenta que mediante setting, mediante flags, se puede en este caso hacer que se borre y se regenere toda la documentación. Vamos a suponer que entramos y no está regenerada. Entraríamos por aquí. Lo primero que haríamos es, oye, vamos a buscar si en este caso el índice, donde vamos a guardar todos los embedding indexados, existe. Si no existe, lo creamos. Le ponemos un nombre, que también van las opciones, que lo vemos aquí. Y luego lo que vamos a hacer es intentar dinámicamente, dentro del block storage, creamos una carpeta para poder guardarlo todo, y en el caso de que exista podemos borrar, si hemos marcado el tema de los ficheros, los vamos procesando, los vamos en este caso revisando, los vamos indexando hasta que llegamos al punto de que nos vamos a intentar en este caso crearlo. Vamos a subir los ficheros en sí, ¿vale? Los ficheros, lo que vamos a hacer es, acordaos siempre también importante, el divide y vencerás. No podemos subir todo de golpe, por mucha potencia que tengamos, tenemos que tener en cuenta los SLA de Azure, que vale, que nos venden, y es cierto que es muy potente, que no se va a caer, pero siempre tenemos que pensar en negativo, que puede pasar y me tengo que cubrir. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los documentos, en este caso los PDF, y los vamos a dividir por páginas. Es decir, si tengo un PDF que tiene 150 páginas, lo voy a convertir en 150 PDF. Al final, cuando lo indexemos, quedaros con que son vectores. Al final da igual que esté en la página 1 que esté en la página 2. ¿Qué es lo que va a subir? Que van a haber más índices dentro del Azure Share, pero al final, donde hay millones de registros, unos más pocos y otros menos, da un poco igual. Vale, tenemos las páginas creadas. O sea, vamos recorriendo páginas. Cuando vamos recorriendo páginas, lo que hacemos es creamos el blog como una subida de blog normal, creamos los PDF, los subimos como tipo de PDF, perfecto, y nos quedamos con el string, es decir,
la representación numérica en base 64, no estoy seguro si en este caso en base 64, pero nos quedamos con la representación numérica de ese fichero para poder trabajar con él después. Aquí nos vamos a un método importante, el embed PDF blob assign. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que le estamos diciendo es, vale, tengo una caja que es un fichero, que es lo que sea, que se llama X. Se llama el nombre que tenga. ¿Qué hacemos? Nos aseguramos, nos volvemos a asegurar que el índice existe. Si no existe, lo creamos. Y lo que vamos a hacer es pasar el for recognizer a ese documento para intentar extraer todo lo que podamos. En este caso lo haríamos aquí. Y lo que estamos haciendo es recorriendo el documento para sacar todo lo que podamos necesitar y usar. Una vez que lo tengamos, él va creando las distintas secciones. Básicamente lo que está haciendo aquí es cogiendo un documento y convirtiéndolo en miles de posiciones de un array de miles de dimensiones. ¿Vale? Al final es pura matemática. Lo tenemos. Vale, perfecto. Volvemos al paso anterior. Y en el caso de que el documento existiese, lo borramos para no duplicar contenido. Hasta ahí todo correcto. Y subimos en este caso, los ficheros. Nos volvemos al paso anterior. Y una vez que tengamos los ficheros subidos y hechos los embedding, ya tenemos todo el proceso previo a empezar a poder trabajar con Copilot y a poder empezar a trabajar con nuestro RAG. Es decir, hemos cogido... lo primero que hemos hecho, recapitulando, hemos visto, ¿existe un índice para poder utilizar el Azure Search? No, lo creamos. ¿Existen documentos a procesar? Sí. ¿Queremos borrarlos todos y limpiarlos? No. Leemos los documentos. De N documentos que tengamos, los dividimos en N páginas. Procesamos la página, for recognizer, sacamos los embedding. Tenemos los trocitos reconocidos dentro del texto que se puedan exportar, por decirlo de alguna manera, y tenemos la transformación de esos datos en posiciones matemáticas. Y por último le decimos al proceso, oye, ya hemos acabado. Y ahora en este mismo proceso estamos a la espera de lo que veremos en la siguiente demo, que es cómo esos datos que hemos populado dentro de nuestros recursos de Azure podemos utilizarlos de forma correcta a través de un RAG. Perfecto. Pues nada, si quieres comparte mi pantalla de nuevo. A ver si se ve. Ahí estamos. Por cierto, vale. Después acuérdame después preguntarle a los compis dónde es esa foto de fondo que la vi antes y mola, ¿eh? Está preciosa. Habrá que visitar Colombia. Os enseñamos primero un poquito los recursos que hay en Azure, ¿vale? Básicamente tenemos pues lo que hemos visto antes en el diagrama de arquitectura de Copilot. Tenemos la gestión de los contenedores que nos van a almacenar, digamos, la API, la web y todos nuestros artefactos que van a implementar. Súbele un poquito el scroll, David, si puedes. Eso iba a decirles. El zoom, arriba, el más, no, arriba, el navegador. Perdón. Vale. Sí, porque lo estaba viendo yo ahora. ¿Ves? Ya había entrado Dani, yo creo que a lo mismo, ¿verdad, Dani? Ok. Sí, de pronto se pone un poquito más. ¿Más incluso ahí? Sí. Sí, es que somos medio ciegos por acá. Venga, ¿no? Perfecto. Pero ahí se ve entonces, mejor. tenemos básicamente, bueno, pues aquí por la parte superior tenemos Application Insight. Esta es la parte de monitorización que veíamos antes que Jorge nos indicaba. Todas nuestras aplicaciones deberían tener un sistema de monitorización, ¿vale? Para poder ver qué pasa en el interior de nuestro sistema. Tenemos servicios de Computer Vision, ¿vale? Veremos que parte de nuestra información viene de imágenes, ¿vale? Con lo cual, en el proceso que nos ha explicado Jorge, tanto PDFs como imágenes se procesan mediante los servicios de Computer Vision y Document Intelligence que tenemos justo debajo para obtener nuestro texto, ¿vale? Analizamos esas imágenes y obtenemos el texto. Tenemos el servicio de Azure OpenAI, que Daniel nos ha explicado en la primera charla, que nos va a servir para convertir ese texto en embeddings, vectores que podamos luego buscar, y además nos va a servir para procesar nuestra respuesta final.
Tenemos bueno, un dashboard que ahora puedo mostrar, que es como un centro de mando, que vamos a poder ver todos los aspectos que tiene nuestra aplicación. Tenemos una function que nos va a ayudar con la gestión, la creación de los embeddings. Tenemos nuestro servicio de Azure Search para obtener los documentos que van a aumentar nuestro prompt en el patrón RAG, que vamos a ver ahora cómo lo buscamos. Y bueno, tenemos el Key Vault, que es un servicio que nos almacena secretos, ¿vale? Configuración, claves de APIs y demás, que no es bueno tenerlas en el código. Y tenemos, bueno, pues la cuenta de almacenamiento, que es donde vamos a tener esos ficheros e imágenes que forman parte de nuestra fuente de datos, ¿vale? Nuestra fuente de datos. Vale, vamos a hacer efecto demo, vamos a ejecutar el proyecto, a ver si Tenemos un funciona. poquito más de 10 minutos, David. Sí, vamos bien, ya estamos en la fase final. Bueno, esto como veis es el proyecto, ¿vale? Tenemos la parte de documentación donde podemos ver, esta sería nuestra fuente de datos, ¿vale? Todos los documentos que tenemos. Tenemos 4 PDF, ¿vale? Algunos son bastante grandes. Este, por ejemplo, pues tiene bastantes páginas. Bueno, este es un ejemplo de una página, pero aquí tenemos, digamos, ya los PDFs troceados, ¿vale? Tenemos este, por ejemplo, que tiene contenido de un seguro, ¿vale? Un ejemplo de un seguro, que vemos como el proceso de troceado que ha explicado Jorge antes, pues nos lo ha troceado en 108 páginas, ¿vale? Quiere decir que el PDF original tenía 108 páginas y tenemos ahora 108 PDF, ¿vale? 108 chunks, que es lo que hemos visto antes. Y también además tenemos imágenes, ¿vale? De estas imágenes con reportes financieros, la hemos pasado por Azure Computer Vision y mediante el modelo GPT-4o Mini, que es un modelo multimodal, hemos extraído el significado de estas imágenes y lo tenemos almacenado en Azure Search. Ahora, si vamos aquí, tenemos un chat, este es nuestro copilot, ¿vale? Que por dentro, pues estará haciendo todas las peticiones que vimos antes cuando explicamos la arquitectura, ¿vale? Si vamos a hacer alguna pregunta y vamos a ver cómo, ahora explicaremos internamente cómo funciona, pero vemos cómo le hemos preguntado qué está incluido en mi seguro, en mi plan Northwind Health Plus y que y que no está en el estándar, o sea, qué ventajas tengo en el plan Plus que no están en el plan estándar. Y bueno, aquí me da una respuesta, ¿vale? ¿Por qué yo sé que esta respuesta es correcta? Porque además de esta respuesta, pues me está diciendo que lo ha extraído de estos 3 PDF en los cuales está la información que yo he buscado, ¿vale? Y además me está indicando algunas follow-up questions. Estas son preguntas las cuales el propio LLM me ayuda a seguir interactuando con él, haciendo preguntas relacionadas. Yo le he hecho esta pregunta inicial y él me dice, bueno, hay estas preguntas relacionadas que yo te puedo seguir haciendo, ¿vale? Por ejemplo, si hay alguna limitación en el plan Plus, ¿vale? Del que yo le he preguntado. Entonces, si yo le toco aquí, pues él va a coger todo este contexto y además esta nueva pregunta y me dice que sí, que hay limitaciones y me explica cuáles son las limitaciones, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que me ayuda a mí? A evitarme tener que ir por todos los documentos estos buscando yo manualmente toda la información, ¿vale? Además podemos ver, si le preguntamos, por ejemplo, vamos a preguntarle algo de la imagen, Stock Market Overview, tell me about Stock Market Overview. También veremos cómo extrae información de lo que son las imágenes, ¿vale? Y nos habla del índice SIP 500 y demás, ¿vale?
Además nos dice aquí que lo ha extraído de estas imágenes que nos pone aquí debajo, ¿vale? Estamos trabajando con 3 documentos y 3 imágenes, con lo cual cuando aumentamos el prompt, lo que vamos a hacer es buscar 3 documentos y 3 imágenes para enviárselas al LLM y que nos genere una respuesta relacionada con la pregunta que yo le he hecho, ¿vale? Y aquí nos explica un poco lo Yo que le hemos aquí, preguntado. un inciso, David, yo aquí, Sí, que todos hemos pasado por ahí, simplemente planteo una pregunta, la pongo en alto para que todo el mundo lo piense un momento. ¿Os imagináis cuando estábamos en secundaria que vuestro profesor sea capaz de meter toda la documentación y tú llegues para estudiar por un examen y le digas, ¿de qué me puede hablar el profesor? Y me sacas los apuntes, me haces un resumen e incluso me dices en qué parte del libro está. Ahí lo correcto, pongo. correcto. Solo eso, ahí lo pongo, para que veas Es lo una que grandísima ganamos. ventaja. Vale, pues una vez hemos visto el proceso, vamos a analizar un poco el código, ¿vale? Esto es código C#, .NET, Súbele un ¿vale? Los pelín que lo también ahí, conozcan. David, por favor. Súbele un pelín el Sí, tamaño. los Ahí, que lo perfecto, conozcan, pues ahí bueno, va. A ver. lo entenderán un poco más. Esto os vamos a pasar ahora al finalizar la charla, ya os vamos a poner unos enlaces para que ustedes podáis descargaros este código y podáis probarlo y podáis trastear un poco con él, ¿vale? Pero básicamente aquí tenemos el algoritmo principal, el patrón RAG está implementado en este fichero, ¿vale? Y básicamente lo que comenzamos es obteniendo, yo recibo aquí un historial de chat, ¿vale? El historial de chat contiene todas mis preguntas y las respuestas de mi historial actual, ¿vale? Porque todo eso forma parte del prompt que le voy a pasar, ¿vale? En base a ese historial de chat, lo que hago primero es convertirlo en embedding, ¿vale? Lo convierto en vector para poder compararlo con los documentos e imágenes que tengo ya vectorizados en Azure Search, ¿vale? Lo siguiente que hago es obtener una serie de documentos, ¿vale? Yo le envío mi pregunta al Azure Search en formato vector y él me devuelve 3 documentos o X documentos. Esto, de hecho, es configurable aquí, ¿vale? Yo le he puesto 3, pero podéis jugar con más documentos, ¿vale? Es configurable dinámicamente y él me va a devolver pues, los 3 documentos que más se correspondan con mi pregunta. Seguidamente, como tengo, bueno, el servicio de Vision lo tengo activado, lo hemos configurado para que lo pudierais ver, pues también le envío la pregunta a mi servicio de visión y me va a devolver las 3 imágenes que con su contenido, por supuesto, que ya he vectorizado y ya he convertido a texto, ¿vale? Me va a devolver también las 3 imágenes más coincidentes con mi pregunta. Y seguidamente lo que hago es construir un prompt. Esto, si os acordáis, lo hemos visto en una de las primeras slides, que veíamos cómo aumentábamos el prompt. Aquí teníamos la variable, ¿vale? Y inyectábamos esos documentos dentro de lo que sería el prompt, ¿vale? Una vez tenemos el prompt construido, enviamos todo al Azure OpenAI. Y con todo ese prompt que contiene toda la información de mis documentos, me va a devolver una respuesta que es la que veo aquí, ¿vale? Y además, aquí debajo le digo, bueno, en base a esa pregunta y esa respuesta que me has devuelto, genérame una lista de follow-up question, de preguntas relacionadas, ¿vale? Y le doy un ejemplo. Y le digo, hazme 3 preguntas relacionadas, ¿vale? Basadas en la respuesta. Y entonces esas preguntas relacionadas, como yo le he dicho que me las devuelva en JSON, pues las puedo extraer del texto que me devuelve el LLM y la puedo devolver a mi front, ¿vale? Y aquí las pinto. De forma que el usuario puede pulsar en esta pregunta y seguir interactuando con el chatbot sin necesidad de estar escribiendo o estar incluso pensando qué es lo siguiente que le tengo que preguntar. Estoy generando engagement al usuario para que siga usando el Copilot. Y este es un poco el proceso que queríamos enseñaros, ¿vale? Evidentemente aquí hay mucho código, la parte del front, esto daría para otra charla, es Blazor, tenemos sistema de testing, tenemos web component, ¿vale? Pero no es el motivo de la charla.
este es el patrón RAG que os queríamos enseñar, el proceso de indexación que os ha enseñado Jorge, de ingesta de documentos. Y bueno, ¿qué es lo mejor de todo? Que todo esto es un repositorio que ahora os pondremos ahí en la pantalla, la realización os lo pondrá en la pantalla, para que podáis ustedes mismos descargarlo, bajároslo y poder, digamos, ustedes mismos investigar, inspeccionar y, digamos, modificar lo que queráis. Es decir, es código abierto, el cual ustedes mismos podéis probar, ¿vale? Y extender o usar como acelerador en vuestros proyectos. Listos, súper. Bueno, creo que ha sido una sesión bastante cargada por aquí, Espero que les haya gustado. compañeros. Bastante información. Muy, muy buena la charla. Sí, definitivamente, porque siempre hablamos de agregar nuestros propios datos más que, por ejemplo, el generar contenido de manera general, sino Sí. con RAG directamente, o bueno, también mencionaron claro. fine-tuning al final, ¿no? Hay una cosa que sí hay que tener muy en cuenta. Una cosa es que hagamos pruebas con nuestros tenants particulares o suscripciones MVP, pero tenemos que tener en cuenta muy importante que si hacemos pruebas sobre una suscripción que es corporativa, aunque sea un RAT de prueba, hay que securizarlo. Porque, o sea, tú tienes en tu casa una tele que está rota y dejas la puerta abierta y Microsoft ve que la puerta está abierta, no sabe el contenido que tienes dentro y te va a advertir. O sea, siempre hay que securizarlo, ¿vale? Correcto. Y precisamente ahí venía la pregunta, porque siempre hablamos de que, ok, tenemos la opción de utilizar las keys directamente o también otras formas de proteger Sí. estos accesos, ¿no? ¿Qué recomendarían ustedes para tener precisamente esa protección? VPN, total. O sea, en Azure hay que montar, hay un patrón muy bueno en Azure que se llama Hub and Spoke, ¿vale? Es un patrón más de arquitectura de Azure, en el cual tú tienes un hub. El hub es se divide en varias suscripciones. El hub es una suscripción de monitorización y centralización de la VPN, y los spokes son, como puedes verlo, como pequeñas islas que están protegidas por una VPN, todas interconectadas entre ellas, en los cuales tú puedes meter tus recursos de forma segura. Todo lo que esté ahí dentro se puede ver entre diferentes spokes, pero no sale al exterior a no ser que tú abras un canal específico desde el hub. Es un ejemplo. Vale, y hay otras Y si formas. Hay después a ya veces, quieres meter cosas más híbridas entre tal, utilizar siempre en recomendación, por supuesto. A ver, eso es algo ya que doy por sentado, el tipo de los cable, por supuesto, pero intentar utilizar un gateway o utilizar cualquier cosa donde tú puedas definir qué quieres abrir y a qué le quieres dar acceso con tus reglas y tu protocolo. Siempre como que la recomendación es esa, ¿no? Irse siempre por ahí. Al menos siempre. Sí, y como es una primero. lucha constante, nosotros que tenemos que ver con clientes, es una lucha constante porque no terminan de ver el coste-efecto que puede tener eso, porque al final hay que invertir, porque si no a la larga todos sabemos que el coste puede ser mayor, pero es algo que tenemos, somos responsables y tenemos que darle, tiene que pasar por ahí sí o sí, sería lo ideal. Sí, Claro. definitivamente en grandes empresas sé que eso siempre ha sido prioridad. Tenemos De otra hecho, pregunta. sí, habían unas preguntas por aquí también. Por parte de William nos dice que si nos pueden comentar algún proyecto RAG que se hayan implementado en cuanto a costos y funcionalidad. Sí. Bueno, los proyectos RAG están muy de moda. Lo que pasa es que hay muchas formas de implementarlo. Esta que os hemos enseñado es una. El costo es muy variable, es decir, una solución como esta, si la dejas así casi sin usar, te puede estar costando alrededor de 150 euros, trasládenlo a la moneda que quieran, al mes. Pero si le empiezas a dar uso, como ya ha explicado Daniel, tenemos que el coste del Azure OpenAI por token por minuto va incrementando,
Tenemos también que el Application Insight por almacenamiento y transacciones va incrementando. Entonces, claro, es complicado de calcularte el coste, ¿vale? Pero Claro. digamos que una solución completa, y más si luego le añades la parte de seguridad, pues se te va un poquito por encima ya de a lo mejor 200, 300 euros al mes, y ya depende un poco del uso, se te puede ir más. Y Luego hay otras cuanto... opciones. Tipo de copilot se puede implementar también usando Copilot Studio, los que vienen del lado no code, low code, ¿vale? Tenemos también ejemplos en ese aspecto. La implementación es mucho más rápida y pagas una licencia, por ejemplo, creo que estaba alrededor de 180 euros por cada 25.000 mensajes. Un mensaje es ida y un mensaje es vuelta, ¿vale? Cada intercambio de mensajes se cuenta como uno y se compran paquetes de 180 euros por 25.000 mensajes. Luego ahí tienes licenciamiento de que si usas SharePoint como fuente de datos o Dataverse o tal, ¿vale? El coste Y es muy variable. en cuanto a proyectos dentro del NDA, lo que se pueda contar, nosotros tenemos a través del canal de MVP, hemos establecido algunas relaciones con diferentes institutos o de secundaria aquí en la isla, y lo que las demos que tenemos preparadas es que el profesor en sí pueda meter toda su documentación y el chat que estamos viendo esté embebido dentro de Teams, y que el usuario dentro de Teams le pueda hacer las preguntas directamente como si fuese su tutor online, y te diga, eso por un lado del alumno, pero por el lado del profesor, que sea capaz de decirle, por ejemplo, que te genere un examen y sea capaz de generártelo, sea tipo test o sea lo que sea, e incluso ir un paso más, aunque es tecnología que se usaba anteriormente, el que si te genera examen de tipo test, tú con Phone Recognizer sea capaz de que tú, pasándole los exámenes, el propio bot sea capaz de, o el propio inteligencia artificial sea capaz de evaluarte las notas de los alumnos, con lo cual podrías hacer un examen tipo test complicando las cosas, que fuera un examen distinto a cada alumno. O sea, estamos ahora mismo trabajando en eso para poder implementarlo dentro de... Porque yo no sé cómo es en Colombia, pero por ejemplo aquí en España, cada comunidad autónoma, por decir cada provincia, tiene libertad, entre comillas, para o utilizar el cloud de Google, o utilizar Noodle, que es un cloud cerrado, o algunos entornos están con código open source y algunos están con Microsoft. Entonces es un poco... Por eso Microsoft nos ayuda bastante, porque interesa que vean cómo es su producto, y por supuesto, si siempre a un cliente que está con otra cosa, cualquiera de las que sea, consigue irse a Microsoft for Education, pues muchísimo mejor. Entonces, esa es una de las partes, entre comillas, porque sí tenemos más proyectos, pero por tema de NDA, pues no podemos comentar mucho más. Efectivamente, y solo para cerrar, porque siempre es Sí. una buena conversación al respecto, siempre hablamos de cómo optimizar el uso de tokens, ¿no? Por supuesto, por el tema de costos. Nos pasó en el Cloud Bootcamp Colombia con el asistente que tenemos y discutíamos, ¿no? Cómo, o sea, no generar una cantidad abismal de tokens, tanto de entrada como salida. Entonces ahí pensábamos algunas técnicas considerando el historial y todo eso, ¿no? ¿Ustedes qué recomendarían al respecto de Bueno, yo cierta creo que manera como para optimizar eso, ¿no? yo tengo varias ideas. Una es el realizar resúmenes del historial, es decir, no enviar todo el historial, entre comillas, a pelo, como diría, literal, como lo has escrito, sino llegado un tamaño de historial, decirle, hazme un resumen de esto y cambio ese historial por un resumen, ¿no? Entonces ya como que lo voy comprimiendo. La segunda que tengo os la hemos explicado Jorge antes, que es el uso de caché, ¿vale? Si somos capaces. Lo que pasa es que la caché aquí es muy complicada, porque tienes que cachear como el significado de la pregunta o la intención, el intent, ¿no? Que se dice en inglés, de la pregunta. Porque claro, si yo te escribo la pregunta y no le pongo el cierre de interrogación y tú se lo pones y yo estoy cogiendo el literal, ya no va a ser hit en la caché. Pero bueno, en general el uso de la caché sería otro, y creo que poco más, no. Tienes que tener, aunque suene no feo, sino todos tengamos claro el sentido, son cosas que se pueden mejorar, pero en teoría el dueño del producto, en este caso que es Microsoft, es obvio que interesa que se usen tokens.
Entonces, tenemos que es intentar darle una vuelta, pero que del propio cliente, hombre, sí hará que se intenten utilizar con menos token, tengas una respuesta más exacta, pero es algo que por ahora no. Es como alguien, antes una pregunta que yo vi, oye, podemos utilizar, creo que fue la charla de Daniel, ¿podemos utilizar esto en Azure Share sin tener una suscripción detrás? Hay cosas que sí, pero es obvio que algo, sobre todo con cosas tan novedosas, algo tienes que tener detrás para que pueda, aunque sea la suscripción de prueba, pero necesitas algo que esté por detrás. Nosotros tenemos la suerte, Dani, que me imagino que lo sabrás, que para demos grandes tenemos la opción de poderle pedir crédito a Microsoft, pero no todo el mundo. Hay cosas que con la de 150, si se te va la mano, te la comes en un momento. Bueno, en el caso nuestro son $150, que entiendo que será el equivalente. También a la hora de implementar el rack como punto final, el número de documentos, viste que poníamos 3 nosotros, pues no es lo mismo poner 3 que poner 10. Ahí en cada petición el número de tokens es mucho mayor. También la precisión de la respuesta es mayor. Entonces es un poco jugar con el dinero que tengas y la precisión que quieras. Claro, ahí entra lo del fine tuning, que el coste de computacional es mayor, pero una vez que lo tengas ya va a ir más afinado. Pero claro, es gastarte mucho al principio y después poco. Más fuerza bruta, que sería el RAT de tener todo. Hay que ver el coste de memoria con coste computacional. A pesar de que tengo que echarle cabeza, qué fascinante, ¿no? Poderse involucrar en todo esto y generar. Es que yo no sé, claro, yo no sé si es el caso de ustedes porque básicamente hay más charlas, pero como te das cuenta, a nosotros, bueno, creo que a los 5 que estamos aquí, podríamos estar hablando hasta bueno, ya es mañana aquí en Tenerife, pero que podríamos estar hablando toda la noche, que al final se nota que lo que hacemos nos gusta. Tenemos esa suerte. Sí, definitivamente. Y les agradecemos muchísimo por el tiempo y por el espacio también. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad. Es la primera charla que daba en Colombia. Tengo una pronto en México, que sería la segunda que doy, pero esperamos poder, incluso tenemos una comunidad nosotros aquí en Canarias también, que intentaremos, ya nos ponemos en contacto para ver si podemos hacer al contrario y que invitaros a que vengáis a la online que hacemos en Canarias, ¿vale? El sábado hacemos un evento presencial y lo retransmitiremos también online. Os pasaré los enlaces. Esperamos que todo esto vaya creciendo también. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. El poder lograr más en comunidad. Entonces, eso es. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, está muy interesante. Gracias. Por ahí vi una pregunta interesante de dónde podrían encontrar más recursos las personas acerca de todo este tema de RAC, que pues son temas como muy novedosos para muchos. Yo diría que hay muchísimos vídeos de RAG, después hay muchísimas modalidades de RAG, como el Graph RAG, hay variantes, ¿no? Evoluciones del RAG que pueden mirar, pero yo lo básico me centraría en tecnologías Microsoft, creo que es el que está en la punta de lanza. Ahí os pasé un Learning Pad que es muy interesante para los que estén empezando, porque va paso a paso creando todo el repositorio, digamos, el Learning Pad. Y luego tenemos también el enlace de esta misma demo que os hemos hecho en GitHub. Así que con una suscripción, con una suscripción de Azure, que podéis tener un mes gratis de prueba, la podéis implementar, se despliega en un clic y la tenéis usando en 10 minutos. Y ya podéis trabajar con ella. Lo que comenta William, que nos comenta que si en algún proyecto integrado con NoCode, que esté atento tanto a mi Twitter como al de David, que tenemos un compañero, si no me equivoco, hoy acababa un evento en Italia donde se presentaban nuevas cosas de Copilot y teníamos un compañero allí y entiendo que pronto hará una entrada en el blog o republicaremos cositas y le damos más info. Perfecto, Jorge, David, muchísimas gracias. Gracias. Para todas las personas que nos están viendo, les vamos a compartir por correo todos estos enlaces para que también lo tengan. Y si se contactan con Jorge, por David, por Twitter, por LinkedIn, por estas plataformas, también van a poder encontrar una ayuda o alguna recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho. Chao. Adiós.